Bienvenidos una vez más a la procesión de los gatos y esta noche como siempre me acompaña Elio Morales, el Mapache. Así es, yo soy Elio Morales, mejor conocido como el Mapache, ya todos ustedes ya me conocen, pero pues aquí estamos como siempre, otro capitulito muy bueno, para serles sinceros, un capitulito de esos temas de los que a mí me encantan, de esos de teorías conspirativas, así que pues vamos a hablar un poquito de este tema del cual me descubrí que resulta que esto es un gran agujero de gusano y entre más investigas, pues como que más te vas metiendo y pues prácticamente no llegas a nada, sinceramente. Pero el temita está muy bueno, chéquenlo, ahorita les vamos a presentar un poquito para que vayan viendo más o menos de qué se trata el capítulo de hoy. Sí, de hecho pues ya todos vieron en el título de qué vamos a hablar el día de hoy y pues sí, desde que comenté que el episodio de hoy iba a ser de esto, como que te pusiste muy emocionado, te pusiste a investigar y no sé, como que te gustó mucho el tema. Sí, me puse en mi mood paranoico o en el modo de investigativo como para poder ya adentrarme un poquito más a lo que es este temita que la verdad está muy bueno. Y como les digo, o sea, son los temas que a mí me encantan. Tanto que creo que el día de hoy pues traes muchísima más información de la que yo podría traer. Pues mira, igual y sí, ¿no? Pero pues aquí para todos ustedes igual podemos retroalimentar ahí, igual si ustedes tienen alguna otra, digamos que otra vertiente de lo que les traemos ahora, que es de los famosísimos ya reptilianos, pues ahí nos pueden poner ahí en los comentarios para nosotros también aprender un poquito más acerca de esto, que la verdad está bastante extenso. Y antes de comenzar como tal el tema, pues nada más recordarles que si no se han suscrito, suscríbanse y ya estaremos aquí cada jueves trayéndole un tema diferente. Y ahora sí, pues comencemos totalmente con el tema de reptilianos. Y igual, antes de comenzar ya y meternos a este agujero de conejo, quisiera preguntarte, ¿tú realmente, honestamente, crees que es algo real o que es algo que una leyenda urbana, algo que se ha venido de generación en generación pasando y que se transformó en lo que hoy conocemos como los reptilianos? Pues mira, la parte que a mí me tocó investigar, bueno, estuvo bastante interesante, pero si quieres que te dé mi conclusión de una vez ahorita, para mí esto es real, más no, o sea, el hecho de que los reptilianos sean una especie, subespecie, o digamos que entidades, porque también se manejan en algunas de las hipótesis o teorías como entidades de la cuarta dimensión. Entonces yo creo que sí son reales, mas no como nos la ponen o como nos la están pintando. Para mí en realidad sí son reales. Yo creo que ya al final ahí les daré mi conclusión ya tal cual de para mí qué es y por qué son. Ok. Bueno, yo en lo que yo investigué en mis fuentes, pues sí había muchas teorías acerca de dónde salía y de dónde comenzaba el mito de los reptilianos. Pero creo que tú eres el que nos puede ilustrar mejor acerca de todos esos mitos de estos hombres lagarto o lizardmen o reptilianos. Hubo unas que, bueno, por ejemplo, vamos a empezar con la de que supuestamente bajo la ciudad de California hay unos túneles en un enorme complejo que alguien descubrió y que decían que estos túneles los habían hecho los lizardmen, los hombres lagarto, y que allí habían encontrado unas tabletas de oro donde venía como que información. Y fue un boom en la época en los que los encontraban, pero realmente excavaron y nunca dieron con esos túneles. En ese mismo tiempo, cuando estaban con lo de los túneles, una mujer que se dedicaba al ocultismo también sacó como que unos relatos acerca de hombres lagarto y había como que mucha iconografía de cosas así como de lagartos, de Egipto y no sé qué. No sé si tú traes información de esos o realmente va más atrás, porque te estoy hablando como del siglo XIX, finales del siglo XIX en Estados Unidos. Mira, me parece muy interesante esta parte que tú estás comentando, porque para serles sinceros, bueno, a ti y a todos ustedes, sinceramente, a mí yo no alcancé a llegar a esa parte de la que tú me estás comentando.
es lo que les comentaba en un principio. Esto es un agujero de gusano, entonces hay bastantes vertientes, bastantes hipótesis, bastantes, digamos que teorías acerca de lo que viene siendo los reptilianos. Inclusive se comenta que están inmiscuidos entre nosotros en la élite, que tienen la cualidad de disfrazarse como humanos y que son básicamente ellos parte de lo que nos gobierna del gobierno oculto. Así es, de este denominado gobierno oculto que está detrás de todo lo que pasa en lo que es el planeta Tierra. Pero mira, si nos adentramos un poquito más en lo que es la investigación en la cual yo me basé, que fue, digamos, que la parte que alcancé a investigar sin desviarme tanto y meterme a este agujero de conejo, ¿no? La teoría de los reptilianos tiene, digamos que tiene bastante de dónde tomar, pero los primeros avistamientos o las primeras teorías que se tienen, o relatos, mejor dicho, que se tienen acerca de estos tipos de seres, hablan de abducciones hacia humanos, en que estas hablaban de que cuando estos abducidos hablaban de los seres que los habían llevado a sus naves, los describían a los seres que estaban en estas naves como unos seres humanoides con características reptiles, escamas, los ojos, digamos que como reptil. Entonces, la cualidad o la característica de estos relatos que comentaban los abducidos era que en el 90%, 95% de los casos de los relatos, se decía que cuando eran abducidos específicamente para hacer experimentos genéticos con ellos. Es de donde se toma la teoría, o parte de donde se toma, que estos seres son o vinieron a la Tierra a modificar genéticamente con el ser humano o con diferentes tipos de animales o seres vivos que se encuentran en la Tierra, ¿no? Existe una hipótesis llamada la hipótesis siluriana, que esto habla de que había un paleontólogo llamado Dale Russell, que él, al estar viéndolo, era muy fanático de una serie, creo que es inglesa, llamada Doctor Who. En esta serie, en uno de los episodios, o en uno de los capítulos, aparecían unos seres con características de reptil. Entonces, estos seres eran denominados los silurianos. Es de donde viene la hipótesis siluriana, tomada por este paleontólogo, porque él empezó a teorizar en el hecho de que había al ser un paleontólogo, él investigaba todo lo que viene siendo, bueno, paleontología tal cual, ¿no? Entonces él tenía la teoría de que los dinosaurios no habían desaparecido como todos nosotros creíamos. Al momento de este choque del meteorito, que cayó en Yucatán y que hizo una mega extinción de los grandes lagartos que habitaban en la Tierra en esa época, ¿no? Él comenta que había un dinosaurio en específico muy parecido al Velociraptor, que era el Trodón. Este dinosaurio tenía características muy específicas. Él comenta que era un dinosaurio con una inteligencia muy superior a la de los demás dinosaurios. Y se dio cuenta porque su cavidad craneal era más ancha. Efectivamente, su cavidad craneal era más ancha. Esto lo hizo creer que tenían más capacidad cerebral que el común de los dinosaurios en esa época, ¿no? Él empezó a teorizar y a hacer, digamos que, investigaciones de cómo evolucionaría este dinosaurio en caso de que pudiera haber sobrevivido desde aquellas épocas, desde la época paleozoica, cómo hubiera evolucionado o cómo hubiera llegado a ser si hubiera evolucionado desde aquel tiempo hasta ahorita, tomando en cuenta sus capacidades cerebrales. Aquí les vamos a poner una fotito de cómo era el Trodón y cómo cree Dale Russell que evolucionó, que en realidad al ver la imagen todos podemos pensar, eso es un reptiliano, tal cual. Entonces, él comenta que esta evolución llevó al Trodón a caminar erguido, como el ser humano, a tener dedos prensiles, y que por el hecho de tener su capacidad cerebral muy desarrollada,
Esto lo pudo haber llevado a que evolucionara de esa manera, pero aquí hay un gran pero. La evolución dicta que solamente el ser humano puede evolucionar de esa manera. ¿Por qué? Ninguna especie puede evolucionar de esa manera, solamente el ser humano por las características que tienen, que tiene tal cual el ser humano. Vaya, básicamente dice, por ejemplo, un perro no puede evolucionar a ser un humanoide o tener características humanas por las características que tiene el perro. Pudiera evolucionar de cierta forma, mas no como el humano. Eso es lo que dice la evolución. Oye, pero entonces, por ejemplo, es que a mí me salieron muchas como que teorías muy locas acerca de los reptilianos, y una de ellas hablaba de que realmente no eran de la Tierra y que pues eran extraterrestres que vinieron a la Tierra y que combinaron su ADN con nuestro ADN y que ellos ya estaban evolucionados, pero estaban buscando evolucionar más todavía. Entonces tomaron como que la raza que vieron aquí, la que iba a predominar, y fue que hicieron esa evolución. Y entonces por eso hay como que ese eslabón que no se sabe cuándo dio el brinco el ser humano a ser ya realmente pues el Homo sapiens sapiens, y que fue por eso, porque ellos pues experimentaron con la hibridación, y que realmente venían pero del planeta Marte, y que por eso había cosas muy locas, como por ejemplo que ellos trajeron el gen de la piel muy clara, y que porque como venían de Marte, por eso las personas en la Tierra que tenían la piel tan clara, sufrían tanto al exponerse del sol, porque ese gen venía de Venus, Tierra, Marte. Sí, de Marte. ¿Cuál está después de Marte? ¿De la Tierra? Ya me confundí, a ver, okay. Sácame. Mira. A ver, vamos al principio de tu pregunta, ¿no? Comentabas que estos pudieran ser seres extraterrestres, ¿no? Ok, volviendo al tema de la teoría siluriana, otra idea de la teoría siluriana comenta que básicamente la Tierra habla de que la vida inteligente está fuera del planeta, ¿no? Que es lo que tú comentabas hace un momento, que los reptilianos eran extraterrestres y todo esto, ¿no? Bueno, solo si hablamos de extraterrestres, porque también cabe recalcar aquí o cabe poner como que entre paréntesis que hay otras teorías que dicen que ya eran o que son seres interdimensionales, ¿no? Que de la cuarta dimensión, que de la quinta, que de... Sí, a mí me salió también una teoría que era una leyenda africana que decía que los hombres lagarto eran de otra dimensión, y que en su dimensión habían retado a Dios, habían hecho enojar a su Dios, y que de castigo los había mandado hacia nuestra dimensión para que se tuvieran que esconder todo el tiempo, porque ese iba a ser su castigo. Ok. Si ahorita llegamos a la parte de los africanos, ¿no? Que también está muy interesante ese punto en específico. Bueno, a mí me lo pareció, ¿no? Pero volviendo al tema de la teoría siluriana, al pensar ellos en... ¿Por qué estamos pensando en... ellos como científicos, ¿no? Pensar en el hecho de por qué la vida inteligente tiene que estar forzosamente fuera del planeta Tierra, ¿no? ¿Por qué estarla buscando fuera de? ¿Qué pasaría si en realidad esa vida inteligente está, o estuvo, mejor dicho, en este planeta? Que siempre estuvo aquí. Ellos teorizan que pudo haber estado aquí mismo mucho tiempo antes de la aparición del ser humano tal cual como se conoce, o como pudo haber sido en aquel tiempo en lo que tardó en evolucionar y todo esto, ¿no? Ellos teorizan en específico que pudo haber estado esa civilización siluriana, pudo haber estado en la época cuaternaria, específicamente el periodo siluriano de la época paleozoica. El problema es que, ¿qué evidencias podemos tener nosotros de que en realidad hubo una civilización en ese tiempo? Entonces, la teoría siluriana dice qué evidencias nosotros en la actualidad como civilización podríamos dejar. Ya te entendí. O sea que tú me estás diciendo que antes de la aparición
del Neandertal, el Homo sapiens, todo eso. Mucho antes de eso hubo en la Tierra una civilización establecida donde eran reptiles. Pero Y con que una... ellos tenían toda su civilización y sus casas y sus cosas, pero que no dejaron como que huellas arqueológicas o algo así. Ajá, arqueológicas, no por el tiempo, lo único que quedaría serían fósiles, que es lo que se encuentra, pero eso es esa es la premisa de la teoría siluriana. ¿Cómo nosotros, o qué dejaríamos nosotros como especie actual, ahorita, para dentro de miles de millones de años más, cuando nuestra civilización ya haya desaparecido? Supongamos que dentro de miles de millones de años más, nuestra civilización desaparece, pero llega digamos que otro tipo de ser animal, o digamos que evoluciona a tener... Es que me lo estoy imaginando así como de que, ponle, en ese tiempo dominaban los reptiles, ¿no? Entonces los reptiles hicieron toda su civilización, no sabemos por qué, hubo algo que desapareció toda completa, pasaron miles de millones de años y empezó la época ya de los monos, hasta evolucionar al hombre. Pero imagínate que pasa muchísimo tiempo, algo pasa, nuestra civilización desaparece y vuelven a pasar miles y millones de años y entonces, no sé, los gatos evolucionan a ser los principales. ¿Qué vamos a dejar como para decirles, hey, hubo un tiempo en el que nosotros estuvimos aquí? ¿Algo así te refieres? Sí. Lo cual dice que lo único que pudiéramos encontrar serían alteraciones del sistema, de los ecosistemas, como ahorita el calentamiento global, todo eso que también pudo haber pasado en aquella época. Se han investigado registros de los picos de calentamiento de aquellas épocas y pues obviamente no se ha encontrado nada que sea contundente para decir aquí sí hubo digamos que una civilización con estos que hicieron que el calentamiento global sucediera igual que en nuestra época, pero aquí vamos a ponerlo en este sentido. ¿Por qué ocurre el calentamiento global en la Tierra? Por las emisiones de gases contaminantes. ¿De dónde vienen estas emisiones de gases contaminantes? De las fábricas. De las fábricas, de las emisiones, de todo eso, pero todo eso viene generado por... ¿Cuál es el combustible? El combustible es un combustible fósil. Okay. Entonces, esto quiere decir que si en aquellos tiempos se hubiera encontrado un pico de calentamiento global como el que se encuentra aquí ahorita, tuvo que haber sido por medio de una energía basada por el combustible fósil. El problema es que no se ha encontrado registro de combustible fósil por los picos que ha habido de calentamiento, a diferencia en el que hubo en la época siluriana con el de la época de ahorita, que sí lo hubo. Entonces pudiera ser que esta civilización tenía otra manera de conseguir ese combustible que no fuera fósil. Es una teoría. Obviamente todo esto que les estoy comentando es solamente una teoría. Otra de las teorías comenta que todas las civilizaciones conocidas tenían una característica muy especial, que todos tenían dioses con características reptiles o reptilianas. Estamos hablando, digamos que aquí en México, por ejemplo, nuestro hermoso y querido país, estamos hablando de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En Japón, ahí estamos hablando también de los dragones, los famosos dragones que son parte de China, que son parte de su cultura, que eran seres míticos, mitológicos, fantásticos. También, por ejemplo, en Perú existe una estatua muy famosa, por ahí se la vamos a poner también, un dios, el llamado Morrop. Era un dios con características reptiles también, según la cultura peruana, que ahorita no recuerdo el nombre exactamente de la cultura. Morrop se le dio esta característica reptiliana porque era basado en lo que vienen siendo las iguanas, que en esa época, en ese establecimiento que estaba esta cultura, existían mucho estos animalitos, estas iguanas, que hacían sus huecos debajo de la tierra. Entonces ellos pensaban que el dios Morrop, que tenía características de iguana, era el intermediario entre el inframundo,
el mundo de los desvividos y el mundo de los vivos, ¿no? Era como que el puente para pasar. Entonces él era una de las deidades muy importantes en lo que viene siendo para la cultura peruana, ¿no? En el templo si hablamos ya de Japón, hay un templo de madera en Japón, donde existe una pequeña estatua. Este templo es patrimonio de la humanidad, ¿no? Es un templo muy visitado, es de los más visitados en Japón. Entonces, este templo tenía una pequeña estatua de un ser con características de reptil. ¿Por qué? Curiosamente, cuando se empezó o se quiso investigar, o esta pequeña estatua, tuvo como que mucho boom y mucho revuelo y mucha gente quería ir a verlo, la quitaron del ojo público, ¿no? No sabría decirles sinceramente el por qué, pero hay una leyenda que habla de que durante la era Edo de Japón, las clases sociales estaban divididas como que por jerarquías, ¿no? Donde en segundo lugar se encontraban lo que eran los agricultores, que porque básicamente eran los que proveían de alimento a toda la población, eran muy importantes, por eso estaban en segundo lugar. Y en tercer lugar estaban los trabajadores de la industria, que eran los que fabricaban y todo este tipo de cuestiones, llámese casas, llámese utensilios, llámese ropa, todo. Y en cuarto lugar estaban los comerciantes, que eran los que hacían que moviera pues, la economía de lo que era este Japón, de la época de la era Edo de Japón, ¿no? Entonces, vivía una raza que era una raza que prácticamente no la tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque esta raza vivía muy alejada de lo que venía siendo la civilización humana en aquel tiempo. ¿Por qué les comento civilización humana? Porque se comentaba en aquellos tiempos que esta raza que estaba, digamos que relegada, tenían características de reptiles y que eran muy amenazantes, que de hecho que los seres humanos no tenían contacto con ellos porque estos seres se alimentaban de carne, no carne humana, no, o sea, se alimentaban, cazaban animales, utilizaban sus pieles, es como nosotros. Sí, básicamente como nosotros. El detalle es que en aquel tiempo el humano, por cuestiones culturales, no tenía permitido consumir carne animal. ¿En Japón? En Japón. Ah, okay. Sí, en Japón, obviamente. Estamos hablando aquí en específico de Japón, de la era Edo, ¿no? Digo, fue la investigación que yo encontré, ¿no? Si me equivoco, por favor, siéntanse en total libertad de ponerme ahí en los comentarios. Créanme que nos va a ayudar bastante. En esta época, al ser ellos los que vivían a las afueras, lo que es el shogun de esta época, que aquí digamos que el shogun era como el emperador, okay, decirlo de alguna manera, era como que la autoridad máxima. Exacto, la autoridad máxima. Él estaba en primer lugar, porque si recordamos ahí un poquito, solamente les dije lo que eran las clases sociales del número 2 hacia abajo. El número 1 obviamente era el shogun. El shogun nota que estas tribus marginadas, a los que todo el mundo les temía porque tenían características de reptiles, ellos tenían una cualidad muy importante, que ellos eran muy fuertes, ellos eran, digamos que tenían habilidades que ellos como humanos no tenían. Entonces él decide hacer un pacto con ellos, pacto que consistía en que estos marginados reptiloides iban a proveerlo a él de ropajes hechos de pieles de animales que eran bastante resistentes a diferencia de lo que ellos tenían. Para esto él les propone que hagan un pacto. En ese pacto ellos iban a darle a cambio ropajes y a cambio de eso los seres humanos que vivían con él en el Japón de aquella época iban a respetarlos a ellos, iban a dejar de tenerles miedo. ¿Qué hizo para que los respetaran y dejaran de tenerles miedo? Aquí es donde viene lo interesante. El shogun no tenía un ejército. Les propone a estos seres reptiles que ellos sean su ejército. ¿Y cuál fue el ejército de este shogun? Fueron los samuráis.
De aquí proviene la leyenda de que los samuráis eran muy fuertes, O sea, eran muy eso dotados. sería el origen de los samuráis. Se supone que esta leyenda habla de que ese es el origen de los samuráis tal cual. Recordemos cómo vestían los samuráis, cuáles eran las armaduras que ellos tenían. Estaban cubiertos completamente de pies a cabeza, solamente se les veían los ojos en estas armaduras. ¿Por qué? Porque se supone que esta leyenda habla de que ellos estaban completamente cubiertos para poder convivir con todos los seres humanos y que en realidad los seres humanos no les tuvieran ningún miedo. Al contrario, les tenían un respeto enorme por el hecho de ser los que estaban al lado del shogun, que eran los que lo cuidaban, que eran los que siempre estaban con él, eran sus manos derechas, todo esto. Entonces la gente ya los tenía, ya los respetaba y eran una jerarquía superior a todos. Y el único que estaba por encima de ellos era el shogun. Básicamente ellos también estaban en el número 1 de lo que son estas clases sociales. Súper interesante. De hecho, esa teoría, esa leyenda no la encontré. Está súper interesante. Y es verdad lo que comento, o sea, en todas las religiones y en todas las antiguas culturas hay como que una deidad que tiene características reptiles. En los olmecas tenían a Quetzalcóatl, los mayas a Kukulcán, y los egipcios también tenían uno que tenía cara de cocodrilo. Sí, mira, lo que pasa es que la peculiaridad que hay en todo esto es que fueron diferentes culturas en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas, muy separados unos del otro, y en realidad todos tenían características muy similares, ¿eh? Y eso si solo estamos hablando ahorita de dioses con cualidades reptilianas. En Mesopotamia, en los ¿cómo se llama esta civilización que estaba ahí? Los sumerios. Los sumerios. ¿Tenían alguna deidad con estas características o no te salió en la investigación? Mira, aquí es donde me perdí un poquito, en el específico de los sumerios, ¿no? Sumeria, es muy, muy interesante. Aquí la parte que yo encontré, no encontré algo que me dijera tal cual, es los dioses de los sumerios eran los Anunnakis, ¿no? Que provenían de Anu. Ok, no recuerdo exactamente que el significado de la palabra Anunnaki, los venidos de las estrellas, creo, algo así. Total, el caso es que unas fuentes que tomé me decían que los Anunnakis eran reptilianos y otras investigaciones me decían que no, que los Anunnakis eran, como yo los recuerdo, o de la parte que yo he investigado, que eran unos hombres altos, barbados, sí, de muy, muy altos, entre 2,5 a 3 metros de altura. Pero aquí te va una parte de la investigación africana que yo encontré, ¿no? Que habla más o menos de esto. Se comenta que en África existen unos dioses llamados los Chitauri. Si les suena por ahí muy conocido el nombre, pues obviamente si recuerdan esta famosa película de los Avengers, en la primera, si mal no lo recuerdo, o el ejército que trae Loki a su cargo eran los Chitauri, ¿no? Este nombre viene tomado en específico de esta leyenda, de esta teoría de lo que son los reptiles en África. Esta versión fue tomada, o yo la extraje de una entrevista que hace David Icke, es un exfutbolista inglés, que tiene teorías muy interesantes acerca de los reptilianos y demás teorías conspirativas. No todo me parece que concuerda, pero en específico esta parte de los Chitauri me hizo bastante sentido por la mezcolanza que hay o las similitudes que hay con otras culturas, ¿no? Habla David Icke, él tuvo una entrevista con un chamán, un gurú de la tribu Zulu en Sudáfrica. Este chamán comenta que los Chitauri significa los que dictan las leyes o los dictadores, ¿no? Él comenta que los Chitauri eran unos seres reptiloides, humanoides, con, digamos que de 2,5 metros a 3 metros de altura, ¿no? Entonces, estos seres habitaban en la Tierra, ya estaban aquí, cuando llegaron los Anunnakis, ¿no? Ok. Es por eso que te comentaba que más o menos va por ahí.
Cuando llegan los Anunnakis, que eran estos seres barbados, altos, de alrededor igual, de 2,5 metros a 3 metros de altura, llegan a la Tierra y hacen digamos que un pacto, porque primero ellos, los Anunnakis, venían efectivamente a consumir lo que habla, ya les hablaremos más adelante. Sí, que ocupaban el oro y ese tipo de cosas. Exacto, ellos ocupaban el oro para esparcirlo en su planeta, total. Pero ya cuando ellos llegan a la Tierra a consumir o a adquirir este metal preciado, en ese momento ya se encontraban aquí los reptilianos, ¿no? Los reptilianos tienen una batalla con estos Anunnakis por el hecho de que, pues, sabes que pues, yo ya tengo el planeta, ¿por qué vienes a quererme quitar mi planeta? Al hacerse esta batalla, fue una batalla muy encarnizada por el hecho de que, pues, obviamente eran dos razas muy fuertes, muy poderosas, los dos tenían tácticas de batalla muy desarrolladas, físicamente eran muy fuertes, muy altos, entonces, digamos que llegan a una tregua en la que ellos dicen, en un pacto donde sabes que de la mitad de la Tierra para acá es para ti y de la mitad de la Tierra para acá es para mí. Entonces se divide, digamos que la Tierra, una parte para reptilianos, otra parte para Anunnakis. Cuando los reptilianos ya estaban en la Tierra, habitaban el ser humano ya en la Tierra, ¿no? Esto en la parte de África, ¿no? Que cabe recalcar aquí que las teorías comentan, las teorías de digamos que de las primeras apariciones del ser humano, arrojan que el primer ser humano apareció por la parte de África, ¿no? Que descendemos de un africano, ¿no? Entonces, al momento de que estos chitauris reptilianos ya se encontraban trabajando con los seres humanos, ellos lo que hacen es hacerlos básicamente como si fueran sus esclavos. Pero al notar que los Anunnakis hicieron hibridación genética con el ser humano que habitaba en ese tiempo en la Tierra, ellos trataban de hacer un ser humano inteligente, los Anunnakis, cosa que no podían lograr. Lograron hacer varios experimentos y nunca pudieron lograr un ser humano tan inteligente que los sirviera por completo para que hiciera el trabajo pesado que ellos no querían hacer. Entonces ellos decidieron mezclar su ADN con el ADN de los seres humanos de la Tierra, y es cuando consiguen al Homo sapiens, como se conoce actualmente, ¿no? Para que fueran esclavos. Sí, de eso habla esta teoría, ¿no? Obviamente. Pero bueno, al notar los Chitauri que los Anunnakis ya habían logrado, digamos, una hibridación que les servía, ellos intentaron hacer lo mismo. Al hacer esta hibridación, comenta este gurú, este chamán, que en aquel tiempo el ser humano que ellos logran hacer era un ser humano que no tenía género. Como un Ken. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos, para tratar de, digamos que, poder tener el control sobre ese ser humano genéticamente alterado que ellos tenían, lo que hicieron fue decirles, mira, ok, yo soy tu Dios. Vengo de las estrellas y yo te vengo a hacer un regalo. Lo único que te pido a cambio es que tú me hagas caso a mí en todo. ¿Y qué regalo le dio? El regalo que supuestamente les trajeron fue tecnología, ciencia, sabiduría, pero esto conllevaba un alto precio. Alto precio que consistía en que, por ejemplo, en aquel tiempo empezaron a dividir, ok, vas a entrar, según dice en la entrevista, chamán, ¿no? Este gurú, había 2 cuevas. Entonces, hacían que entraran la mitad a una cueva y la mitad a otra cueva. Cuando salían, los que entraban por una cueva ya salían como mujeres. Cuando salían los del otro lado ya salían como hombres. Empezaron a dividir ya por género. Después empezaron a darles... ¿Por sexo? Sí. Después empezaron a darles lenguas, porque en aquel tiempo también ese ser humano que existía en la Tierra
no hablaban lenguas, se comunicaban telepáticamente. Se comunicaban telepáticamente y eran... Me suena mucho a unas que me pareciera que me estás hablando de alguna cita bíblica o algo así. Ok. Ay, es que, bueno, déjame proseguir con todo adelante, esto, adelante. ¿no? Ellos comentan, bueno, él comenta que le dijeron al ser humano, ya no te vas a comunicar por medio de telepatía, ahora yo te voy a regalar el don de la lengua, no del habla, de la lengua. Pero estos seres chitauris muy inteligentes, lo que hicieron fue no dar una sola lengua, dieron varias lenguas. Esto hizo que los humanos que ya estaban divididos por hombres y mujeres, ahora también se dividieran por los que hablaban una lengua y los que hablaban otra lengua. Y como eran varias lenguas, los empezaron a dividir. Esto hizo que los seres humanos se dividieran por aldeas o comunidades. Estas comunidades empezaron a decir por qué ellos, los dioses, les dieron esto y a nosotros no nos lo dieron, nosotros también los queremos. Entonces estas otras aldeas empezaron a tener envidia y empezaron a tratar de tener Pelear entre ellos. lo mismo que tenían los otros, empezaron a pelear entre ellos, empezaron a hacer, digamos que conflictos bélicos, y todo esto les favorecía a los chitauris. ¿Por qué? Porque los chitauri se alimentaban de malas vibraciones. Y toda esa mala vibración y mala energía era lo que a ellos los alimentaba. Así que ellos no solamente querían al humano para que trabajara para ellos, sí, pero que para que trabajara para ellos no como trabajaban los Anunnakis, que eran mano de obra. Para ellos eran, digamos que, si lo manejamos de esta manera, en Monster Inc., esta película de... Sí. Ya ves que se alimentaban de los sustos de los niños, ¿no? Para el caso es lo mismo en este caso con los chitauri. De esto es lo que habla la teoría o la leyenda, de lo que habla este chamán de la tribu Zulu en África, ¿no? Y de los chitauri. Obviamente todo esto es de David Icke, él fue el que de hecho, eso es lo que esta parte. Que según lo que yo investigué, pues fue David Icke el que pues sentó las bases como donde dice que los reptiles se alimentan de las malas energías, que por eso se cree que todavía están como que ahí escondidos en la civilización y entre los gobiernos, y que es como que es a quien les responden, y que por eso pues necesitan estar constantemente poniendo al humano en una situación en la que estemos en conflicto. Generalmente siempre estamos así. Y tiene mucho sentido. Sí, tiene bastante sentido. De hecho, es que ese es el punto. Ya lo estábamos comentando fuera de cámaras, cómo en realidad nosotros como seres humanos nos dejamos llevar. Otra de las cosas que también comentaba este chamán, que los chitauri les dijeron: todo lo que tú hagas, todo lo que tú veas, todo lo que tú creas, yo te lo voy a dictar. Yo te voy a decir qué es. Si lo ponemos en el contexto de lo que vivimos actualmente, como las redes sociales, vemos solamente lo que nos quieren enseñar. Como en realidad, anterior a las redes sociales, como la televisión nos ponía, veíamos y solamente... antes de eso era el periódico. Así es. Entonces, y antes de eso era otra... Básicamente es la misma fórmula, pero adaptada a los tiempos conforme van avanzando, ¿no? Por eso es que te comento que en realidad a mí sí me hizo bastante lógica esta parte, ¿no? Y esto es teoría completamente mía, es creencia mía, obviamente no somos dueños de la verdad para nada, y pues igual si ustedes tienen una opinión diferente, pónganla ahí en los comentarios, aquí todo es válido. ¿Y tú crees que actualmente haya escondidos estos reptiles cambiaformas que se alimentan de la mala energía de las personas o de esas vibraciones malas, y que estén moviendo los hilos del planeta para que estemos siempre como que en ese conflicto? ¿Tú sí crees que existe eso? No. ¿No? No. Creo que sí existen seres que se alimentan de las malas energías y las malas vibraciones, sí, totalmente de acuerdo. Entidades
que se alimentan de todo esto, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí creo que hay un gobierno oculto, en eso también estoy totalmente de acuerdo. No creo que sean los reptilianos. Para mí, los reptilianos son seres que siempre han estado aquí en la Tierra, son como una subespecie, no tengo idea si sean nativos o no, pero que en realidad viven aquí, sí. Pero eso no, sí lo creo. ¿No crees que sean esos cambiaformas no, y que de repente... para mí no. Para mí no. Así es, totalmente creencia mía. Hablemos un poco, o bueno, por ponértelo así como medio en contexto, lo que vienen siendo las momias de Nazca. Recordemos estas momias de Nazca, las características que tienen, vaya, son seres reptiles. No por eso estamos hablando de que sean seres de otro planeta, pueden ser seres intraterrenos. Ahí estamos hablando de un ser con características reptiles, eso puede ser un reptiliano. Ok. Entonces todas estas teorías de que, por ejemplo, yo encontré varios relatos, unos muy locos, otros muy... Sí, es que hay de todo. O sea, uno, por ejemplo, supuestamente en Nuevo México hay muchos avistamientos o sea, muchas personas miran de noche o cosas así, de repente seres, hombres lagarto, como ellos le llaman, the lizardmen, que los miran afuera en sus casas o despiertan en la noche y los están viendo. Y recordemos que, por ejemplo, nosotros ya tenemos un capítulo donde hablamos de que ahí hay una base subterránea donde trabajan estos reptilianos a la par con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, para mí me hizo como que... me hizo clic porque ya tenía yo el antecedente de saber que en la base de Dulce supuestamente hay seres reptiles ayudando al gobierno, entonces tendría sentido que allí hubiera muchos avistamientos. Pero también ustedes ponen en internet reptilianos y les van a salir infinidad de videos de donde se miran artistas o gente famosos que de repente los ojos les cambian o de repente la voz y cosas así. Entonces, ¿tú eso no crees que sea parte de los reptilianos? No, para mí no. Es total creencia mía, ¿no? Igual estamos abiertos a cualquier posibilidad, obviamente, ¿no? Pero eso es creencia mía. De hecho, lo que tú estabas comentando hace un momento acerca de que cómo hay cosas que encajan unas con otras y que en realidad te hace creer y pensar que puede ser cierto. De esto la ciencia en específico habla de que no es más que una creación psicológica y sociológica que el cerebro humano tiene de ver y relacionar patrones en todo para hallarle, digamos que un sentido o una respuesta a todo aquello a lo que no entiende. Eso es de lo que habla en sí lo que dice la ciencia. Por eso sí creo yo que muchas veces pudiera darnos eso, pero también sabemos que hay cosas que no quieren que sepamos, que no quieren que veamos. Por ejemplo, se supone que, ¿recuerdas el video de la chica del avión? Sí. Se supone que lo que ella vio fue un reptiliano, que ya después salió diciendo que no, que todavía hace una confusión, pero que se supone que había visto a alguien reptil. Sí, que después salió pidiendo disculpas. Ajá. Por ejemplo, también me encontré, que te lo comenté, otra así anécdota bien loca, que Britney Spears, por allá de sus épocas de loquera, ella había tenido interacción con el príncipe William y que lo había visto transformarse en su forma real de reptil unas 4 ocasiones, y que al momento de decir eso pues fue internada en un psiquiátrico, y que de ahí pues le vino toda esta decadencia, pues porque las élites no van a permitir que esto salga a la vista, a la luz. Y me quedo yo como de que... Igual lo que pasó con Jim Carrey, como su carrera, su vida prácticamente tuvo un bachezón muy grande a raíz de que él hizo unas faramayas, unos movimientos ahí en una entrevista burlándose de los Illuminati, donde se cree que los Illuminati, gran parte de ellos son reptilianos. ¿Qué? Entonces es lo que te digo, o sea, realmente tiene bastante lógica, sí, y si empezamos a conectar puntos como que sí hace más empezaba lógica. A investigar y de repente me empezó a salir, no, que los masones, no, que los Brill, no, que los de los Red Shoot, no sé qué, no, que los quién sabe qué. Entonces que me empezaron a salir como que muchas teorías, pero todas iban ligadas a que los reptilianos están entrometidos en estas élites y que mueven los hilos del mundo y que no sé qué. Hasta me llegó a salir que, por ejemplo, el presidente de Rusia, él no se acercaba a la reina Isabel II porque él había presenciado cuando ella tomaba su verdadera forma de reptil. Entonces son como que de repente así te salen cosas muy lógicas,
como todo esto que nos presentas de que no, pues vienen de leyendas, o sabes que es una construcción que tiene nuestro cerebro para ligando cosas, o viene desde esa época en la que pues uno como civilización empieza a darle ciertas características de deidad a las cosas que va viendo, pero de repente te salen estas ideas que dices tú, ay, como que ya no. Sí, te digo, es que mira, hay cosas, y siempre lo he dicho, que en realidad la mejor manera de esconder cualquier cosa que no quieren que sepamos es poniéndolo a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que el hecho de ponernos reptilianos y ponernos ahí en videitos y que... De hecho, hay hasta una serie animada, ¿no? Que habla de eso. No la conozco. Sí, creo que es de Netflix, luego te la voy a poner. Perfecto. Pero en realidad, como te digo, a mí me parece que sí estos seres existen, no tal cual como nos los plasman o lo queremos creer, pero es totalmente mi teoría, ¿no? Mi creencia. Entonces, basado en lo que yo he investigado, en lo que yo he visto, cabe recalcar que no soy un investigador del tema en específico, pero me interesa bastante y me adentro mucho en lo que son estos temas y para tratar de sacar una conclusión que es la que yo he llegado hasta el momento. Probablemente más adelante cambie mi perspectiva por completo, que en realidad es muy válido, creo yo. Todos tenemos la oportunidad digamos que la oportunidad de cambiar de opinión en cualquier momento basado en nuestras experimentaciones, vivencias e investigaciones, ¿no? Es de sabios corregir. Así que pues el temita estuvo muy bueno, a mí me encantó bastante, espero que a ustedes también les guste mucho. Denle machín likes, compartan bastante, suscríbanse mucho al canal, que eso nos ayuda bastante para seguir creciendo y seguirles trayendo muchos más temitas de estos y de otros temas que tenemos ahí por guardaditos, que se los vamos a traer un poquito más adelante, pero recuerden, compartan, suscríbanse y dejen su like, muy importante. Sí, que de hecho el tema de, por ejemplo, Anunnakis, ahí podríamos hacer un capítulo solamente hablando de ellos. Ay, yo creo que podemos hacer hasta 2, porque está bastante extenso el tema de Anunnakis. Por ejemplo, otro donde ya hablemos solamente ya como que de estas sociedades secretas. Que hay bastantes. Que hay bastantes también. Y nos da para muchos temas, así que si ya llegaron hasta aquí, les recordamos que se suscriban, que le den like y que comenten. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio de hoy de reptilianos y pues dejamos al que realmente le apasionan estos temas que lo llevara y que lo explicara todo, así que lo desarrollara, ¿no? Porque pues él estaba muy emocionado por este tema. Yo no soy tanto de temas de conspiración, porque yo sí ahorita me quería poner mi gorrito de aluminio y todo, porque sí creo que nos espían, y sí creo que haya una élite que te pone las cositas ahí, pero nada más lo que le conviene. Sí, por 2, definitivamente. Así que hay que despedirnos. Pues el capítulo de hoy estuvo muy bueno y recuerden, yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, y como siempre, como cada episodio, un saludito muy especial para nuestro patrocinador estrella International Massage by Patty Reyes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en masaje relajante, masaje terapéutico, reflexología. Hoy precisamente fui a hacerme mi masajito de reflexología. Muy bueno, salí, pero prácticamente como zombie. Quedé relajadísimo, una cosa bárbara. Así que chequen en sus redes sociales, pongan su cita, créanme, no se van a arrepentir, les va a encantar bastante. Recuerden, International Massage by Patty Reyes. Y otro saludito muy especial también para nuestro segundo patrocinador estrella, Vidrios y Aluminios El Chucky, atendidos por su amigo Alberto Cruz. Recuerden, todo lo que se les ocurra, todo lo que tengan que hacer en material de que es vidrio y aluminio, chequenlo ahí con Vidrios y Aluminios El Chucky, barandales, puertas, ventanas, lo que se les ocurra, todo en Vidrios y Aluminios El Chucky, atendidos por su amigo Alberto Cruz. Chequen en sus redes sociales, chequen las fotos de sus trabajos, están muy bonitos y muy interesantes. Así que, pues nada, de mi parte es todo, así que nos vemos el próximo juevesito. Yo soy Isis Orona y solamente me queda agradecerles por haber llegado hasta aquí, recordarles que se suscriban si no lo han hecho, es gratis, y pues aquí vamos a estar dando lata por mucho tiempo más, con muchos temas cada jueves, a veces a las 7, a veces a las 8, pero siempre vamos a estar aquí cada jueves. A veces con el video mal editado como la semana pasada, pero estuvimos como que bastante ocupaditos, así que lo hicimos al vapor. Tomen en cuenta esa parte que lo hacemos por ustedes. Así que discúlpenos ahí que haya quedado así medio chafón en la edición,
Pero pues todo sea por sacarlo para ustedes, amigos, y que no se queden sin su capitulito de los jueves, ¿no? Que ya sabemos que tenemos ahí unos fieles seguidores que siempre lo esperan el jueves y queremos que sigan siendo más fieles seguidores, que nos sigan esperando cada juevesito. Sí, muchísimas gracias. Y pues por hoy la reunión ha terminado. Adiós.